huir, abandonar el hogar, abandonar la familia. Y así, hermano, en la iglesia, cuando hay algún problema, alguna dificultad, ¿cuál es la primera solución que la gente a veces busca? Irse, sin darse cuenta que a veces no necesariamente es la solución. Por eso el día de hoy yo quiero hablar bajo ese tema. No abandones tu lugar. Yo quiero consolarle, hermanos, al principio de entrada, que si usted ha pasado por ahí, porque ¿quién de nosotros no ha pasado por momentos así? Que queremos salir huyendo donde nadie nos conozca, ¿verdad? Allá donde nadie sabe de nosotros y escondernos, y que el problema, como si eso va a eliminar el problema. Vemos en alguna ocasión el hecho de que no seamos tan sinceros a veces públicamente y lo podamos decir, lo podamos confesar. No significa que muchas veces no hemos pasado a lo mejor por una situación así y que hemos pensado pues huir. Hermano, en la Biblia hay hombres que pasaron por dificultades. Hermano, y si usted pensaba que usted era el único, que yo he sido el único que he sentido ese deseo de salir huyendo, yo quiero decirle algo. No es usted el único, no soy yo el único. El salmista David en una ocasión, hermano, pasaba por uno de los momentos tan difíciles, porque si hay una de las cosas, hermano, difícil para los seres humanos, es cuando los seres más cercanos a nosotros, hermano, nos dan la espalda, nos traicionan y nos hacen sentir mal. Hermanos, llegamos al momento en que nosotros queremos de alguna manera salir huyendo. El salmista David atravesaba por un momento en el cual, hermanos, su consejero más cercano, Itofel, su familia más cercana, sus hijos, hermanos, la gente, el círculo más íntimo le había traicionado, le había dado la espalda. Cuando el hombre se siente en ese momento de angustia, ¿sabe qué dice el salmista? Yo me quiero ir, yo me quiero escapar. Yo quiero abandonar este lugar donde estoy, porque se sentía, hermano, abrumado por la situación. Yo no sé a quién Dios le va a hablar o le está hablando en el día de hoy. Hace algunos días ya tenemos que Dios nos hizo sentir y creímos que es el momento de hablar este mensaje. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no conoce nuestras intenciones, o lo que hablamos allá en lo secreto, o lo que pensamos en lo secreto, o lo que hablamos en familia, pero Dios sí lo conoce. Y David se sintió, hermano, en ese momento tan angustiado porque su círculo más íntimo le habían dado la espalda, le habían traicionado. ¿Y sabe qué dijo David? Dijo David en el Salmo 55, versículo 4 y versículo 8. Yo quiero que, versículo 4 al 8, yo quiero que lo leamos para que usted mire lo que David dijo en ese momento de desesperación, de angustia. Dijo: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Esa era la condición que estaba viviendo David. Sigue diciendo: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esa era la situación que estaba, hermano, viviendo David en esa condición, en ese momento de temor, de dolor, de angustia, un momento de aprieto, podríamos decir en nuestro lenguaje, hermano, que estaba viviendo. ¿Sabe qué dijo David? Y dije, dice el salmista, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo. ¿Y qué dice? Y descansaría. David pensando que la soledad sería mejor que estar ahí, hermano. Él quería de alguna manera salir, porque naturalmente cuando estamos atravesando por un momento de angustia, ya sea, hermano, mire, cuando nosotros caemos en ese momento de sequía, muchas veces, en su mayoría, ha sido descuido nuestro. Y algunas veces David se descuidó también, y eso le traía, hermano, consecuencias. A veces nos hemos descuidado espiritualmente y comenzamos a sentir, hermano, que todo está en contra de nosotros, que todo nos juega en contra. ¿Y sabe qué es lo que el enemigo nos hace sentir en ese momento? Oye, huye donde no te vean, vete de ese lugar, vete de tu familia, abandona el lugar donde yo te he puesto, o donde Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque, hermano, esa es la solución que muchas veces nosotros pensamos que es la mejor para nuestros problemas.
Y el salmista dijo, ¿quién me diera alas como paloma? Volaría yo, dijo, y descansaría. Siguiente versículo. Ciertamente, dice él, huiría lejos, moraría en el desierto. Versículo 8. Me apresuraría y a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Hermanos, era esa la solución. Cuando la dificultad llega a nuestra vida, la solución es enfrentarlo. La solución es enfrentar, pero en el momento de angustia, como yo decía al principio, lo primero que se nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es accionar y decir, si yo me fuera para allá, allá no me conoce. Se nos olvida que Dios nos conoce, y donde quiera que nosotros estemos, tenemos algo que se llama carne, que se llama naturaleza caída, que como dijo Pablo, miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago, y donde quiera que yo esté, yo me encontraré con el mismo problema. ¿Por qué? Porque el problema está en mí. Pero la solución que nosotros buscamos es, ¿quién me diera alas? Oiga, y David es un grande. David era un valiente. David era un hombre, hermano, que no le tenía miedo a enfrentarse a un gigante, un hombre que no le tenía miedo a enfrentarse a un ejército, pero ahora que su círculo íntimo lo había hecho sentir, hermano, lo había despreciado, ahora él dijo, ¿quién me diera alas para irme? Y de esa manera yo voy a escapar, porque en la mente del ser humano, a veces, hermano, es lo primero que pensamos nosotros, que de esa manera nosotros escaparemos. Pero yo quiero decirle, es más, mire al que tiene al lado y dígale, no abandones tu lugar. Usted no lo quiere decir, yo se lo voy a pasar diciendo. No abandone su lugar. Donde Dios lo tiene, ahí lo tiene. Ahora, si Dios lo mueve, muévase. Porque si no se mueve, entonces tiene problemas. Muchas veces, hermano, esa no es la mejor decisión. Ahora, nosotros entendemos que Dios habla y que Dios guía. Cuando es la voluntad de Dios, entonces sí. Pero cuando no es la voluntad de Dios, hay problemas, hay consecuencias. Por eso el día de hoy yo quiero hablar de algunos ejemplos, hermano, de personas que abandonaron su lugar y tuvieron consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos el lugar que Dios, donde Dios nos ha puesto, hermano, y con esto no necesariamente estoy hablando de la iglesia. Hay veces, hermano, que Dios nos tiene en un lugar, que Dios nos tiene en una posición, que, hermano, Dios quiere que no nos movamos. A veces no necesariamente tiene que ser de un lugar literalmente, sino, hermano, emocionalmente. Por eso el proverbista decía, si tu príncipe se altera, dice, no abandones, no dejes tu lugar. Como que dice, no te exaltes, no te descontroles. Entonces, hermano, en la Biblia encontramos personas que han abandonado su lugar donde Dios los tenía y se movieron sin la voluntad de Dios. Y cuando uno se mueve, hermano, y no es la voluntad de Dios perfecta, hay problemas. Abraham, ustedes recuerdan el gran hombre llamado Abraham, el grande Abraham, hermano, porque no podemos decir de otra manera. Fue un hombre tremendo de Dios. Pero el hecho de que fue un hombre grande de Dios no quiere decir que no se equivocó algunas veces. No quiere decir que algunas veces no tomó decisiones equivocadas, las cuales le tocó que pagar caro. Entonces Abraham, hermano, abandonó su lugar en una ocasión, hermano, donde Dios le puso, donde Dios lo llevó. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre puso en peligro su matrimonio y, ¿por qué no decir, hermano, por poco y lo pierde? En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Usted sabe que cuando Dios llamó en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, a Abraham, Dios lo llama a que salga de su tierra y su parentela a la tierra que le va a mostrar, donde Dios lo pone. Es decir, Dios se lo lleva a tierra de Canaán. Cuando Dios lo lleva a Canaán, hermano, Dios se lo va llevando, y usted seguramente ha leído la historia, el proceso del traslado de Abraham de Ur de los Caldeos a Canaán.
Pero llegó el momento que estando en esa, allí Dios lo llevó y Dios iba a tener cuidado de él. Pero llegó el momento en que entonces hubo hambre en la tierra. Dice, y descendió. No dice que Abraham consultó a Dios. ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que pueda emigrar hacia Egipto? Y dice, y Abraham descendió a Egipto para morar allá. Pregunto, ¿lo quería Dios en Egipto o lo quería en Canaán? ¿Para dónde Dios lo había sacado? Para Canaán. Ese era el territorio al que Dios lo había sacado. Y Dios, si Dios lo había sacado, hermano, ¿usted cree que Dios lo iba a descuidar ahí? ¿Cree que Dios no le iba a proveer ahí? Pero vienen los momentos de aprieto a la vida. Lo que le estoy diciendo, que a veces nos hacen, hermano, abandonar el lugar que Dios nos ha dado y tomar decisiones, las cuales ponemos en aprieto. En este lugar, en este caso, hermano, Abraham puso en peligro su matrimonio. Ojo, cónyuges. Hay decisiones que nosotros podemos llegar a tomar que ponen en peligro su matrimonio. El matrimonio es algo importante. El día de ayer en la conferencia se nos hablaba de la importancia del matrimonio. Conservar el matrimonio, luchar por el matrimonio que constantemente está bajo ataque del enemigo. Pero hay veces que nosotros, por tomar decisiones equivocadas y movernos de donde Dios nos tiene, hermano, ponemos en peligro nuestro matrimonio. ¿Cuánto testimonio hay de matrimonios que han sido destruidos a causa de que nos hemos movido sin la dirección de Dios? Y sigue diciendo, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué es lo que nos mueve de un lugar para otro? La necesidad. Pero a veces nos movemos sin dirección de Dios. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, mire de lo que se dio, hermano, a veces nosotros, mire, hay veces que el matrimonio no se valora. A veces que el matrimonio no es valorado, pero cuando miramos que estamos en peligro, allí sí, como dice el dicho por ahí, nadie sabe lo que tiene. Ahora Abraham dice, ahora. ¿Ay, cuántos años traía con la viejita ya? No estaba viejita. Dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y no estaba equivocado el viejo. Era cierto. Pero ahora que ya siente que va, dice, ahora conozco. O que eres hermosa. Y cualquiera que eres modelo. Y cualquiera que te vea va a querer casarse contigo. Y se le ocurre una idea. Se le ocurre una idea. Si digo que eres mi esposa, me van a matar para que te quedes viuda y casarse contigo. Entonces estoy en peligro yo. Pero si decimos que somos hermanos, como cuñado no van a hallar qué hacer conmigo. ¿Verdad? Los que tienen hermanas bonitas gozan de privilegio. Y Abraham le dice, di que eres mi hermano. Seguimos leyendo, versículo. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Versículo siguiente. Ahora pues, dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien. ¿Por qué? Por causa tuya, claro, como cuñado. Y viva mi alma por causa de ti. Sigue diciendo. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Hermano, Sara era una mujer hermosa. No se pongan celosas ustedes, hermanas. Que su esposo las mira igual a ustedes. ¿Y cómo es lo que le importa a ustedes, esposas? Que su esposo las vea. Y los egipcios se dieron cuenta. Es una mujer hermosa. Sigue diciendo. Versículo 15.
También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa, hermano, directo de Canaán al palacio. Oiga, eso es extraordinario. Directo a Faraón. Versículo 16. E hizo bien a Abraham, ¿se da cuenta? Por causa de ella. Dijo, tú cuñadito, vas a estar ahí, vas a vivir bien y aquí te va. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Verso 17. Mas Jehová, oiga bien lo que pasó. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19, y terminamos la lectura. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Si Dios no mete su mano, Abraham ya había metido la pata, porque es lo que metemos nosotros, ¿verdad? Nosotros metemos la pata y Dios mete su mano. Abraham ya había metido la pata, hermano. ¿Sí comprende eso, verdad? Ya se había equivocado, ya había hecho decisión errónea, ya había abandonado su lugar. Es que Dios no lo tenía en Egipto, Dios lo tenía en Canaán. Para allá le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. Allí Dios lo iba a sustentar. Allí Dios, ¿cómo lo iba a hacer Dios? Dios lo hace de manera milagrosa. Hermano, ahí es que había hambre y había sequía en Canaán. Dios, hermano, ya ha mostrado en su palabra que Él puede sustentar. Se da cuenta cuando en el tiempo de Elías, cuando Elías, hermano, estaba allá viviendo, hermano, un tiempo la nación de Israel de sequía por 3 años y medio sin llover. No había nada, pero Elías estaba allá tomando agua de un arroyo y alimentándose con alimento que Dios le daba. Porque Dios cuida de lo suyo. Pero Abraham, hermano, en medio del aprieto, dijo, hizo como David, ¿quién me diera ala y escaparía yo? Y agarró, hermano, viaja y se fue. Estando allá, hermano, estaba en grave peligro. Y se fue para allá, hermano, y por poco y le quitan su mujer. Su matrimonio en peligro. Los celosos están sufriendo el día de hoy. Pero hay movimientos que no los tiene que hacer usted como esposo, ni usted como esposa. ¿Por qué? Hay movimientos que ponen en peligro su matrimonio. Su matrimonio. Y lo que Dios le ha dado, que es su matrimonio, eso es valioso. Eso es un pacto, dice el libro de Malaquías y el Proverbio. El matrimonio tiene que cuidarlo. Eso es disoluble. Eso, hermano, el matrimonio es algo importantísimo delante de los ojos de Dios. Pero a veces nosotros, con nuestras decisiones equivocadas, con nuestros movimientos fuera de dirección de Dios, ponemos en peligro nuestro matrimonio. Y como le dije, hay tanto testimonio de matrimonios destruidos. ¿Sabe por qué? Porque uno de los cónyuges, hermanos, tomaron una decisión equivocada y se movieron donde Dios no les dijo que se movieran. Y eso es terrible. Y eso es tremendo porque se ha mirado tanto, hermano. Entonces el matrimonio tiene que tener mucho cuidado porque si nos movemos, si abandonamos el lugar que Dios nos ha dado, hermano, muchas veces podemos poner en peligro nuestro matrimonio. Y no solo el matrimonio, la vida. Abraham por poco pierde su matrimonio, hermano. Gracias a Dios, como le dije, que Dios de una manera divina intervino. Imagínese Dios, qué misericordioso es. Cuánto, hermano, Dios ha guardado nuestro matrimonio. Y no es porque hemos sido los mejores esposos. Esposa, no es porque ha sido la mejor esposa. Ha sido porque Dios ha tenido misericordia y ha metido su mano. Pero a veces nosotros abandonamos el lugar donde Dios nos tiene, poniendo en peligro esa relación tan importante. Abraham se equivocó. Se movió donde no tenía que moverse. Su matrimonio estaba en peligro, pero Dios dijo, yo voy a poner mi mano para que no le hagan daño a mi hija, a mi sierva. ¿Qué cuidado tiene Dios? ¿Qué cuidado tan especial
tiene Dios, a pesar de que a veces nos hemos movido. Ahora, pero Dios está hablando en el día de hoy, pero es para que accionemos. No es para que nos quedemos así. ¿Qué tal si Abraham dice, no, yo me decido quedar aquí porque yo aquí me voy a quedar? Ya te diste cuenta que te moviste equivocadamente. Vete donde Dios te tiene. Vete a tu lugar, ponte en tu lugar. No andes buscando donde no has perdido nada. Porque así es que funciona esto. Ahora, hermano, este hombre estuvo a punto de perder su matrimonio, pero hay otro hombre en la Biblia del cual yo quiero mencionarle en el día de hoy, hermano, que también abandonó su lugar y puso en riesgo, hermano, toda su familia, y es más, y la perdió. Ese hombre se llama Elimelech. ¿Se recuerdan de Elimelech? En el libro de Ruth se nos narra esa historia de un hombre, hermano, que está en un lugar, precisamente está en Belén, hermano, donde eso significa casa del pan. O sea, pero un día, al igual que Abraham, hermano, porque si hay algo que a nosotros nos mueve, es el hambre. ¿O no, hermano? Mire, alguien con hambre, hermano, es capaz de hacer lo que sea para comer. El hambre. Y, hermano, le llegó el hambre también, así como Abraham, le llegó el hambre a Elimelech. Y tomó una decisión equivocada, sin dirección de Dios. Y decide abandonar el lugar donde él vivía, donde Dios lo tenía, y tomar viaje hacia otro lugar. Este se fue para Moab. Y el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 1 en adelante, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Siguiente versículo, nótese, él se fue a morar a Moab. Los que conocemos la historia bíblica sabemos quién era Moab, quiénes eran los moabitas, las prohibiciones que el pueblo de Dios de Israel tenía en cuanto a relacionarse con los moabitas, así como las prohibiciones que la iglesia tiene a relacionarse con el mundo. La Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre Dios y ninguna comunión entre el creyente y el incrédulo. Dios también a su iglesia le ha puesto límites. Y este hombre y la gente de Israel sabía que con los moabitas se les había prohibido hacer alianza. Y ellos decidieron ir para allá. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. 2 nombres para los que están esperando por allí, varones. Y cuando yo lo presente aquí, vamos a presentar a Malón o a Camaleón. No. Vamos a presentar. Así va a leer ya, mire. Y el nombre de su Noemí, Malión y Kelión, los nombres de sus hijos, dice Efrateos de Belén de Judá. Ya le dije, Belén, hermano, es casa de pan, es casa del pan. Y de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab. ¿Y qué pasó? Se quedaron ahí. Hermano, es como cuando Abraham decide y abandona Canaán, la tierra prometida, y se va a Egipto, la tierra de esclavitud, tipo del mundo. Es como que estos se van de Belén, de la tierra prometida, y se van a Moab, al lugar prohibido. Hay gente, hermano, que por no pedir la dirección, la guianza de Dios, se mueve y sabe dónde se va a meter, al mundo. ¿Sabe dónde termina? Allá en el mundial. Y sale de ahí, no, ahí se queda. Y le dije, cuando se mueve del lugar de donde Dios lo tiene, sin dirección de Dios, hay peligro. Porque este hombre
movió a su familia y no puso, mire, y eso es lo serio, hermano, a veces, que da tristeza. Cuando alguien, hermano, movido por el enojo, movido por resentimiento, movido por celos, movido por cualquier cosa, hermano, decide tomar decisiones las cuales ponen en riesgo no solo su propia vida, ponen en riesgo la vida de su familia. Y lo hemos visto tristemente, hermano, como testimonio. Personas que deciden a veces tomar decisiones equivocadas y de repente está en peligro él y está en peligro su familia. Y de repente terminan perdiendo su familia. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión equivocada. Yo no sé si alguien está pensando tomar alguna decisión ahí que siente que no es la dirección de Dios, que Dios no te ha confirmado 100% y te quieres mover porque piensa que es la voluntad de Dios. Una cosa es que piense y otra cosa es que sea así. Abraham se movió pensando. Elimelech se movió pensando, pero no es lo que pensamos nosotros, es lo que Dios piensa. Porque dice Dios, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos, dice Dios, más altos que los vuestros. Entonces nosotros, hermanos, nos podemos equivocar. Elimelech se equivocó y se movió y se quedó ahí. Siguiente versículo. Y murió. ¿Dónde murió Elimelech? En otro lado. ¿Cuánta gente abandona la iglesia? ¿Cuánta gente abandona el lugar donde Dios lo tiene y sabe qué? Sale y allá termina muriendo, hermano, en el mundo. Tristemente. Hay gente que sale y no puede regresar. De gloria a Dios si usted algún día tomó una decisión así, pero Dios en su misericordia le permitió o nos permitió regresar. Pero hay gente que no regresa. Elimelech tomó una decisión equivocada. Yo no sé si alguien está pensando darse una coladita por ahí el mundo a ver qué puede encontrar. Yo quiero decirte de esta tarde, si eso estabas pensando o estás insinuando algo por ahí, yo quiero decirte, no te muevas. Es peligroso. Es peligroso moverse sin la dirección de Dios. Elimelech se movió y dice, y murió el marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos. Sigue diciendo, los cuales tomaron para sí mujeres. ¿Sabe que muchas veces nosotros los padres somos responsables de nuestros hijos? Porque muchas veces nosotros como padres metemos, inducimos, conducimos a nuestra familia al lugar equivocado. Y por meterlo y por conducirlo al lugar equivocado, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, hermano, nos vemos, hermano, en problemas. Y no solo nosotros, nuestros hijos. Dios había prohibido que un israelita se casara con un moabita. Eso estaba prohibido por la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Elimelech sin dirección se mueve y se va y establece su familia donde no la tiene que establecer. Se mueve donde no se tiene que mover. ¿Y qué pasa? Sus hijos terminan casándose con moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, ¿cuánto? Unos 10 años. Imagínense, mucho tiempo. Siguiente versículo. ¿Y qué pasó después de 10 años? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora estos muchachos llegaron y se casaron y dijeron, bueno, vamos a hacer familia y todo eso. Lo que pasa es que estaban en el lugar equivocado. Estaban en el lugar equivocado. ¿Y quién originalmente tomó la iniciativa? Su papá, que los movió. Padres. A veces, mire, hay padres que andan buscando, yo quiero que mi hija se case por lo menos con un hijo de Trump. No, y eso no funciona así. Es que las moabitas son bonitas, claro, todas pitorraqueadas allá y todo, usted sabe cómo allá afuera, ¿verdad? Cuando ya mira la pues en la iglesia, no, pero es que mire, todas con sueño. Pues sí, la de allá afuera la mira bien despierta, porque tiene unas pestañotas así que no lo deja cerrar los ojos. Esa sí es avispada, con esa me quiero casar. Olvídate, cuando se quite ese plática, se va. Está cieguita. Está chueca de los ojos.
Porque a veces eso es lo que atrae, pero a veces nosotros ponemos a nuestros propios hijos en peligro. Sí, porque el padre, que eso es lo que andan buscando. Comodidad material para sus hijos. Olvídese de la hermano, de que todo depende de la comodidad material. Está bien que pensemos si Dios permite, pero lo primordial es que nuestros hijos sean hijos de Dios, sean temerosos de Dios, que les sirvan a Dios, que honren a Dios, que vivan para Dios, que se relacionen con hijos de Dios. Porque a veces nosotros podemos equivocarnos como Elimelech y meter a nuestros hijos donde no debemos de meterlos. No abandones tu lugar. ¿Y qué pasa? Al cabo de 10 años murieron los dos, Malón y Quelión. Es decir, se puso Malón y murió, ¿verdad? Quedando así la mujer, ¿cómo quedó? De sus dos hijos y de su marido. Oiga, eso es triste. Eso es triste, que a veces por tomar decisiones equivocadas, nosotros, hermanos, llegamos a perder. ¿Cuánta gente le ha pasado eso? Que por tomar una decisión equivocada ha perdido su familia entera. Y ahora sus hijos lo odian. Su familia no lo quiere ni ver porque tomó decisiones equivocadas. Quiera Dios que cada uno de nosotros estemos atentos y nunca vayamos a tomar decisiones como, hermanos, lo que pasó con este hombre. Porque este hombre tomó una decisión que la pagó cara. ¿Por qué? Porque si se mueve uno sin la voluntad de Dios, sin la guianza de Dios, hermano, hay problema. Cuidado con movernos, con poner en peligro nuestra familia. Muchas veces nosotros ponemos en peligro nuestra familia. ¿Sabe por qué? Por la avaricia. Por ese deseo de enriquecernos, por el afán de esta vida. No nos importa que nuestros hijos se pierdan. Y no le prestamos atención a eso. Se recuerda de Lot, sobrino de Abraham. Un muchacho que estando cerca de Abraham tenía un buen ejemplo. Pero un día está morando cerca de aquellas ciudades pervertidas, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasa con Lot? Por amor a irse extendiendo, cuando Abraham le da a escoger, él escoge las llanuras hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Lot? Poco a poco, porque mire, hermano, no crea que la gente que es bien mundana, bien perversa, así de la noche a la mañana, no, poco a poco. El mundo poco a poco se va metiendo, hermano, en la vida de las personas. El mundo poco a poco se va metiendo en la familia. El mundo poco a poco se va metiendo en la iglesia. Y cuando acordamos, está adentro y es demasiado tarde. Pero Dios siempre habla a tiempo. Y Lot, por avariciento, dice la Biblia literalmente que fue moviendo sus tiendas ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Se fue acercando, movía su tienda y al día de mañana, bueno, allá se mira mejor. Y como siempre, como ese ganado que siempre quiere estar comiendo del pasto verde del otro lado, ¿verdad? Y ahí se iba moviendo poco a poco. Iba moviendo sus tiendas. Cuando acordó, ¿sabe dónde estaba Lot? Metido en Sodoma y Gomorra. ¿Qué es eso? Perversión. Sinónimo de perversión, hermano, de depravación. ¿Dónde metió Lot su familia? ¿Por qué no escogió las laderitas por allá, irse donde estaba el viejo allá haciendo altares? Abraham. Él escogió para donde se miraba mejor. Hermano, muchas veces usted va a mirar mejor para allá. Me voy para allá porque allá está mejor. No está mejor, es lo que el diablo te pinta. Es lo que el diablo te va a hacer ver para que piense que allá está mejor. Pero la Biblia dice, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Lot no se dio cuenta de eso, que donde estaba metiendo a su familia por tomar decisiones equivocadas, por moverse de su lugar, metiendo a su familia donde iba a estar en peligro. Ahora su familia está, hermano, metida en Sodoma y en Gomorra. Ahora estamos mirando a un Lot involucrado, hermano, aunque el viejo hizo la lucha para no contaminarse, estando en medio de ella, pero no todos tienen la misma capacidad. Padres, sus hijos no tienen la misma capacidad que usted tiene.
Ha sucedido de familias que se han ido con hijos. Y tristemente, y lo digo con dolor, porque cuando yo he sabido, me da mucho dolor. De repente los viejos todavía perseveran, pero tristemente sus hijos no perseveran. Y eso lo hemos visto y nos duele. Sé que hay hermanos que saben de lo que estoy hablando. Familias que solamente por tomar una decisión equivocada, sin dirección de Dios, hermanos, sus hijos ahora tristemente andan fuera. Lot se pudo mantener porque a veces nuestros hijos no tienen la misma capacidad. Por eso es que no es recomendable nunca estar hablando de los problemas delante de sus hijos. Yo sé que siempre en cualquier lugar van a haber situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, pero nunca se ponga a hablar con sus hijos de todo lo malo que usted mira. ¿Por qué? Porque a veces sus hijos no tienen la capacidad, padre, de resistir lo que usted puede resistir. Y si anda tambaleando usted, porque en el momento que se pone, porque anda tambaleando, se imagina a sus hijos. Lot se fue, él aguantó. Él se mantuvo y dice porque el hombre afligía su alma, es decir, ayunaba, se sometía a Dios, pero su familia estaba siendo contaminada porque él la metió ahí. Y hasta ahora estaba a punto de perder su familia. Llegó el momento en que la mujer, la esposa, tenía el corazón sembrado en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios los quiere sacar, esta mujer está pendiente de lo que está atrás. Es decir, Lot los había metido y ahora le duele que su esposa se pierda. Y saca a sus hijos, pero sus hijos ya van pervertidos, sus hijas. Y muchos sabemos la historia. ¿Por qué? Porque Lot decidió moverse de su lugar. Dios lo estaba prosperando con Abraham. Solo era de cambiar su modo. Hermano, hay veces que el problema somos nosotros. Solo es de cambiar nosotros. Dios lo estaba bendiciendo a Lot allá cuando estaba con Abraham y lo hizo crecer en ganados y todo. Pero como traía un grupo de peleoneros, se agarraban allá. Entonces dijo, yo mejor me voy. No, el problema nosotros lo tenemos en el corazón. Porque, hermano, durante nosotros estemos en este cuerpo, tendremos la naturaleza caída. Y esa nos va a inclinar siempre hacia el mal. Y Lot tuvo el enorme problema de tomar esa decisión y dice, yo me aparto con mi familia y me voy a ir apartando. Mire, hermano, tenga cuidado. No es solo de apartarse, es de saber hacia dónde se está moviendo. ¿Por qué? Porque Lot terminó perdiendo prácticamente perdió su familia. Imagínense con lo que terminaron las hijas de Lot. ¿Por qué? Porque él mismo se movió de su lugar donde Dios no lo había movido y se metió donde no se tenía que meter. Iglesia, por algo Dios está hablando. Cuidemos nuestra familia. Nuestra familia es importantísima. Como decíamos el día de ayer, es tan importante que nosotros deberíamos, hermanos, de interesarnos tanto por la familia. Que si al final del día mi vecino o los demás no quieren nada con Dios, pero que mi familia se salve al final del día. Usted habrá ganado, esposo, sacerdote de hogar. Si usted logra que su familia se consagre y se meta con Dios y viva para Dios, hermano, que se logre salvar el día del arrebatamiento, usted ha logrado el objetivo por el cual Dios le dio a esa familia. ¿Amén o no amén? Porque Dios nos ha puesto con un propósito, esposos, de guiar a nuestra familia a que sea temerosa de Dios, a que le sirva a Dios, a que viva para Dios y el día del arrebatamiento podamos irnos con el Señor. Pero a veces nos movemos de nuestro lugar sin dirección de Dios y terminamos como Lot, emproblemado y con nuestra familia destruida. Así que, hermanos, mucho, pero mucho cuidado. No te muevas de tu lugar. No abandones tu lugar. Donde Dios te tiene, ahí mantente. Dios te tiene ahí viviendo para Él. Mantente. Hay pastores que me salió un trabajo que usted no sabe. Lot, te vas moviendo poco a poco. Tenga cuidado. Sí, porque a veces, hermano, hay gente que es capaz de cambiar a Dios por un trabajo bien remunerado. Hermano, hay gente, mire, gente y tristemente cristianos, que, hermano, buscan trabajo sin pensar en Dios.
¿Por qué digo esto? Porque no importa que me vayan a alejar de la iglesia, no importa que no me congregue, pero voy a ganar dólares. No importa, Abraham, que estés en Egipto, pero vas a tener comida. ¿De qué sirve tener comida en la mesa y no tener nada espiritualmente en nuestra vida? Imagínese usted, hermano, una vida seca. Mira, el proverbista cuando habla claro, lo compara con el matrimonio a veces. Y dice, es mejor un bocado en seco y en paz que casa donde hay banquete, donde hay animales engordados, donde hay tanto alimento. Es mejor vivir en el terrado, allá en un rinconcito con tu matrimonio y no tener una enorme mansión, pero vivir apartado de Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos más en lo material que en lo espiritual. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? Piense primero en lo material y luego en lo espiritual. No funcionan así las cosas. Lo primero es espiritual. La Biblia claramente dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Eso es así. Cuidemos nuestra familia. No nos movamos de donde Dios nos ha puesto. No nos alejemos de Dios, no cambiemos a Dios por cualquier cosa, por una mejora de repente, hermano, temporal que puede haber, pero después pagaremos caro las consecuencias. El hijo menor del pasaje que leímos el día de hoy, el hijo menor, conocido como el hijo pródigo, el que despilfarra, eso quiere decir pródigo, despilfarrar, malgastar. Ese muchacho, puedo imaginarme que nada faltaba en casa. Nada le faltaba. Pero un día decidió moverse de su lugar, decidió abandonar su lugar. ¿Y sabe qué pasó? Se dio cuenta de la realidad. Puso en peligro su propia vida. Pienso que este hombre era un hacendado, como lo cuenta la parábola. Claro, es una parábola. Pero está haciendo referencia a un hijo con padres pudientes que tenía criados, tenía todo, tenía hacienda y tenía todo, animales, tierras. Y por supuesto, nada le faltaba en casa. Pero un día, como cualquier adolescente, como cualquier joven, cumplo mi mayoría de edad y yo me rento mi apartamento. ¿Verdad? ¿Ha escuchado esa cancioncita de bastantes jóvenes? Cumpliendo mi edad, yo me rento mi apartamento. Lo que no se da cuenta es que allá en el apartamento papá y mamá no van a llegar a limpiarle, no van a llegar a pagarle la renta, la luz y todo eso. Y cuando se siente que, dije, mejor me voy. Mejor una regañada que estar aquí sufriendo. Sí, porque a veces, hermano, a veces es un sueño, una ilusión. Hermano, jóvenes. Por ejemplo, ustedes han escuchado de repente que pasan a testificar, hermano, y dicen, pero es que mire, yo hice esto y hice lo otro. Nunca se emocionen de lo malo que hizo alguien. Y por eso siempre recomendamos a los hermanos que pasan a testificar, mire, si va a pasar a decir todo lo que el diablo hizo con usted y de por último se le va a olvidar decir que Dios lo salvó, mejor no pase. Sí, porque los testimonios no son para eso. Hermano, terminaron esos tiempos donde se paraban a decir, entre más mataba usted, su testimonio era más grande. No, mentira es eso. Es que aquí lo que aplaudimos es lo que Dios hace con nosotros. Lo que damos alabanza es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Pero a veces, jóvenes escuchan a los adultos que yo estuve aquí, que yo maté aquí, que reviví allá y de todo eso. Y usted se queda, oiga, yo quiero probar, a ver qué se siente. No desee eso. Se lo decimos garantizado. Mire, si usted hiciera una encuesta a todos los hermanos, que tristemente, de alguna manera el mundo nos arrastró y nos hizo vivir experiencias no agradables, le van a decir 100%, no pruebe, basta, créenos, es verdad que el diablo paga mal al que mejor le sirve. Ahora, este muchacho, un día, quizás miraba a todos los demás que andaban por las tardes ahí, iba bien tranquilos y usted sabe, entre comillas.
Y dijo, un día yo quiero ser así. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando éramos jóvenes y no, de repente no nos dejaban salir? Y algún día voy a ser mayor de edad para no tener libertad. Y este muchacho dijo, algún día me voy de la casa y voy a tener libertad. Para volar y volar y volar, como David, como alas de paloma. Y este muchacho era su sueño. Llegar a cierta edad y volar de la casa. ¿Para qué? Para tener libertad, entre comillas. Para disfrutar del mundo, de todo aquello que escuchaba que los demás, que no tenían padres temerosos de Dios, para escuchar, para hacer todo aquello que, hermano, el mundo hace y practica, y muchas veces hasta, hermano, se alaba de eso y aplauden esas acciones pecaminosas que el mundo hace, hermano. Él dijo, va a llegar el momento en que yo me voy. Y decidió que un día él se enfrentó a su padre. Y le dice en el Lucas capítulo 15, verso 13. En los versículos anteriores él decide y agarra valor y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y por lo general, la herencia se da cuando el padre muere. En primer lugar, ahí ya era una falta de respeto hacia su padre, porque no estaba ni esperando que se muriera el viejo para pedirle. Imagínese usted, papá, ¿me puedes dar la casa ya de una vez? Pasarme ahí. Espérate que se muera, hombre. Que ya no falta mucho. Ni esperó eso. Dijo, Padre, ¿me puedes dar lo que me corresponde? Y este padre que no tenía a nadie, porque hermano, Dios no tiene a nadie a la fuerza. Usted sabe eso. Dios no nos obliga, hermano. No, es que tienes que servirme, si no, no. Me quiere servir voluntariamente. Por eso Jesús, cuando él llamaba, mire, Jesús tenía toda la autoridad de decir, vengan, síganme, y no hay opción. Pero él decía, el que quiere venir en pos de mí, opción. Servirse, servicio opcional. Bueno, ahora, este muchacho le dice, yo necesito que me dé. ¿Y qué hace el padre? Le dice, no le dijo nada. Pero dice el versículo 3, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y esto provocó que hasta al otro hijo le dieran, también le dieran la herencia, hermano. Estaba analizando eso y dice que les repartió los bienes. No dice que les repartió de una vez a los dos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Mire, es al revés. Abraham se fue porque había hambre en Canaán. ¿Se recuerda? El hambre lo sacó. Pero Dios es tan bueno, hermano. Hermano Elimelech, el hambre lo sacó. Pero al hijo pródigo, el hambre lo va a traer. Hay algunos que Dios los va a traer. Yo no sé cómo lo va a traer. Ahora, yo le recomiendo que no esperes hambruna, porque ¿qué tal si te mueres? O vienes con gastritis y tanto aguantar hambre. Mejor antes. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No aquel que quería darle, aquel que quería volar y disfrutar de la vida. Ahora se está dando cuenta que todo es que una cosa es estar ahí, papá, mamá, pero otra cosa es estar buscándolo. Siguiente versículo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para apacentar cerdos. Mire dónde llegó. ¿Lo estaban corriendo de su casa? ¿Alguna vez usted cree que este muchacho había apacentado cerdos? Porque para los judíos era un animal inmundo. Normalmente eso no lo tenían. Nunca había estado en esa condición. Él estaba, hermano, ¿qué le faltaba en su casa? Joven que estás pensando abandonar el evangelio por ir a ver qué encuentras de placer allá afuera, no lo hagas. No lo hagas, te va a faltar todo. Es temporal. Todo lo que este mundo ofrece es temporal.
Mantente en los caminos de Dios y verás que Dios te va a honrar, porque la Biblia es clara y dice que Dios honra a los que le honran. Jovencitos, no se muevan de su lugar. Manténganse ahí. De repente van a sentir que quizás como si sus padres los esclavizan porque los quieren tener. No es por un mal de ustedes, es por un bien. Cuando sus papás les prohíban salir a ciertos lugares porque es un lugar de peligro, no se enojen. No digan, es que tú no me entiendes, viviste en la época de los picapiedras, por eso no me entiendes. No digas eso. Da gracias a Dios que tienes padres que aman a Dios. Padres temerosos de Dios, que si te prohíben algo es porque te va a hacer daño. Como cuando el niño está chiquillo y quiere agarrar todo y usted le anda escondiendo cuchillos y todo eso. ¿Por qué? Cree que se los esconde y el niño llora porque no le das el cuchillo, porque no le das aquello que quiere tener en sus manos. ¿Sabe por qué? No se lo da el padre porque se va a hacer daño. Muchas veces, jóvenes, los padres saben que si te dan libertad te vas a hacer daño. El mundo te va a hacer daño, el diablo te va a destruir, el diablo quiere acabar contigo y por eso tus padres a veces están, y aunque que sientas que son un poquito anticuados, mejor ese padre que tú lo veas anticuado y no ese padre moderno, que para que mi hijo esté bien conmigo, haz lo que quieras, no importa, al final estarán llorando los dos. Entonces, muchachos que estaban pensando, yo ahorita le voy a servir porque de verdad me llevan, pero teniendo mi propia decisión, tomando mis propias decisiones, yo no le voy a servir a Dios. No hagas eso, no te alejes de Dios. No te vayas de la casa donde Dios te tiene. No te vayas del lugar donde Dios te ha puesto, porque pondrás en peligro tu vida. Este muchacho, estoy seguro que nunca imaginó que llegaría tan bajo a un trabajo tan sucio como era cuidar cerdos, como era cuidar estos animales. No se esperaba él con eso. Eso no lo tenía que hacer en su casa, en el lugar donde Dios lo tenía, pero decidió abandonar su lugar. No abandones tu lugar, querido hermano. Y esto no es solo con los jóvenes. Hay gente adulta que está también, que le pica por moverse de donde Dios lo tiene. No abandones la casa de Dios. No abandones a Cristo. No abandones sus caminos. Aquí Dios, dice la Biblia, que envía bendición y vida eterna. Aquí es un lugar de bendición. No te vayas. El Señor te tiene en su casa para que vivas para Él. Y este muchacho decidió que se iría. ¿Y qué es lo que pasó? Terminó apacentando cerdos. Siguiente versículo. Verso 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínese usted la condición, a la condición que el diablo llega a aquel que le ofrece tanto. Porque el diablo pinta, si al Señor Jesucristo le mostró el reino y toda la gloria del mundo, y se la ofreció y le dijo: mira, todo esto te voy a dar si me adoras postrado. Si se lo ha visto, ¿cree que no le va a estar ofreciendo a usted, jovencito? Le va a ofrecer apariencia, pero yo quiero decirle algo: no se deje mover. No abandone su lugar. El enemigo le va a ofrecer tantas cosas, pero yo quiero decirle: no vaya a abandonar el lugar donde Dios lo ha puesto, jovencito, porque después puede pagarlas caro. Este muchacho deseaba comer. ¿Usted cree que eso alguna vez había probado eso allá en su casa? Esas vainas eran unas vainas que le daban, así una cosa que le daban de comer a los cerdos. Y allá hasta eso quería comer, porque había escasez. Fuera del camino de Dios hay escasez. Fuera del camino de Dios no hay vida, porque la Biblia dice que el diablo viene para matar, robar y destruir. A eso viene. Pero en Cristo, Cristo dice: yo vengo para que tengan vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Eso es lo que Cristo nos ofrece, iglesia. No abandonemos nuestro lugar. Mantengámonos ahí donde Dios nos tiene. Mantengámonos ahí, no abandonemos. Porque esto, hermano, lo podríamos tomar en sentido literal, pero también podríamos ver, hermano, en sentido espiritual. ¿Cuántos casos hay de gente que se mueve?
físicamente, literalmente, de un lugar donde Dios no le ha dicho que se mueva. Hermano, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que guiarnos por lo que Dios dice, como Dios nos indica. Pero espiritualmente a veces nos movemos de donde Dios nos tiene. Si Dios te tiene ahí, cumple con Dios mejor. No te muevas. Porque es triste, hemos visto tantos testimonios, como le digo, de gente que ha dejado, ha abandonado el camino del Señor y, hermano, terminan similar al hijo pródigo, buscando qué comer en el chiquero con los marranos, con los cerdos, con los puerquitos, lleno de lodo, lleno de cieno. No salga de donde Dios lo tiene. Dios le ha puesto un redil como oveja donde lo quiere tener. Ahí Dios lo quiere. Si usted se ha salido por alguna razón, Dios aconseja. ¿Y cuál es el consejo que aquí encontramos nosotros, hermanos, y que Dios nos hace en el pasaje aquí, por ejemplo, hermano? Bueno, lo que nos quiere enseñar en primer lugar es que no abandonemos porque no nos va a ir bien. Si alguien ya lo hizo, es tiempo de regresar. Y si alguien no lo ha hecho, es tiempo de reflexionar y no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere siempre es evitar que nosotros caigamos en una situación similar a la que pasó Abraham por tomar una decisión equivocada, a la que pasó Elimelech por tomar una decisión equivocada, a la que pasó el hijo pródigo por tomar una decisión equivocada, a la decisión, a la ocasión que vivió Jonás por tomar una decisión equivocada. Dios quiere evitar eso con mucho. Póngase de pie, por favor, el día de hoy. Yo quiero que se mantenga de pie, por favor, por un momento. Y que medite por un momento. Y el enemigo le va a ofrecer muchas veces, le va a poner ofertas para que usted abandone el lugar donde Dios lo ha puesto. El enemigo va muchas veces a ofrecerle que usted se mueva, lo va a impulsar, le va a insinuar, lo va a incitar a que se mueva. Pero yo quiero decirle, no se mueva. No abandone el lugar que Dios le ha dado que pueda estar. Si Dios lo ha puesto ahí en su familia, Dios sabe por qué lo tiene ahí. Párese firme. Hay problemas, no busque alas para volar, para escapar a un lugar lejano. No, ahí párese firme. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Alguien aquí quiere resistir al enemigo, pararse firme y servirle y no dejarse mover. Mantengamos esa firmeza, iglesia. Mantengámonos en pie. Vendrán vientos, vendrán momentos difíciles en los cuales el enemigo te va a decir: muévete. En los cuales el enemigo te va a impulsar, en los cuales el enemigo te va a incitar: vete de ahí, allí no te entienden. Si Dios no te dice, no lo hagas. Mantente ahí en el lugar de bendición que Dios te tiene. Mantengámonos donde Dios nos tiene. Llevaré tu presencia. No salgamos de la cobertura de Dios. No salgamos de su presencia. Él nos ha puesto. Él nos tiene en un lugar. Padre, no abandones tu posición de padre en tu familia. Madre, no abandones tu posición de madre en tu familia. No dejes que alguien más cubra ese puesto. Nadie más puede llenar ese espacio que Dios te ha puesto ahí. Hijos, no se mueva. Manténgase ahí. No te muevas. Ahí está la bendición de tu Dios. Permanece ahí.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, maravilloso, maravilloso. ¿Cuántos adoran en esta tarde al Dios de los cielos? ¿Cuántos le adoran en esta hora y le invitan, Señor? Yo no me quiero mover, ayúdame. Dame fuerza, Señor, para mantenerme. Y así como vive, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como vive, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, y aquí me quedaré, y tu presencia guardaré. Moveré, y aquí me quedaré, y tu presencia guardaré. No se mueva de su lugar. Ahí lo tiene Dios. Permanezca. Ahí está la bendición de Dios. De tu presencia has puesto en mis manos el resto de tu gloria, de tu gloria. Moveré, y aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Y aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Así como vive, llevaré tu presencia. Hay personas que han sacado la presencia de Dios de su casa. Hay personas que han sacado la presencia de Dios de sus vidas. Hay personas que están careciendo. Si usted se siente con esa sequedad espiritual, esta tarde usted puede pasar a este altar y decirle: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Esta tarde usted le puede decir: Señor, en mi casa yo te necesito. En mi casa yo te necesito. Yo te quiero ahí. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el resto de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Has puesto en mis manos el resto de tu gloria, de tu gloria. No se mueva, iglesia. No se mueva, no se mueva. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. No se mueva. El diablo lo quiere hacer correr. El diablo lo quiere hacer abandonar su casa. El diablo lo quiere abandonar su familia. El diablo lo quiere hacer abandonar su responsabilidad. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Gloria a Dios. No me moveré. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Dios mío. Mira, Dios, tú conoces este corazón que está humillado delante de ti en el día de hoy. Ese corazón, esa vida que está consciente, que ha abandonado tu presencia, que ha sacado tu presencia, como sacar cualquier cosa de su casa. Tu presencia es lo más valioso, Señor, que podemos tener. Señor, en esta tarde te pedimos perdón, Señor, porque algunas veces hemos metido a nuestras casas cosas, Señor, que han hecho contristar tu espíritu. Perdona, Dios, todas aquellas rebeliones. Perdona todas aquellas rebeldías, todas aquellas acciones pecaminosas, Señor, que contra ti hemos cometido. Señor, mira aquella persona, aquella familia que te sacó de su casa, que en esta tarde puede entender que no se puede vivir sin ti. Trae a ti, Señor. Oh, así como aquel hombre abrió sus puertas para recibir el arca de tu presencia, el arca del pacto, Señor, que de igual manera, Señor, tu pueblo podamos abrir el corazón, las puertas del corazón de par en par, Señor, para recibir tu presencia en nuestras vidas. Oh, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús, esta tarde. Aleluya. Sé que en medio nuestro hay personas que han sacado la presencia de Dios. A Dios le duele eso, pero el día de hoy te dice: déjame entrar. Yo estoy a la puerta y te llamo. Deja que entre a tu corazón. Alguien en medio nuestro el día de hoy dice: Señor, ven a mi vida. Te necesito. Alguien en medio nuestro el día de hoy dice, al igual que el hijo pródigo: volveré a casa del Padre. Oh, el Señor está llamando esta tarde a alguien que quiera volver, a alguien que quiera abrir las puertas de par en par para que el Señor pueda entrar. El Señor llama, el Señor toca y te dice: déjame entrar. Me necesitas en casa. Oh, aleluya. Habrá alguien esta noche. Habrá alguien esta noche que le va a decir al Señor: Señor, por favor, déjame entrar. Por favor, entra a mi vida. Habrá alguien esta tarde. El Señor está llamando. El Señor está llamando a alguien este día. El Señor está llamando a alguien este día y le dice: ven, hijo mío, aquí está tu puesto. Yo quiero estar contigo. Yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero entrar en tu familia. Yo quiero transformar tu corazón. Yo quiero transformar tu vida. Oh, el Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando en estos días. Oh, el Señor está llamando, porque el tiempo se está terminando. Pronto será demasiado tarde. Cristo está llamando. Oh, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Padre, te damos gloria. Padre, te damos honor. Te damos alabanza, Señor.